Buenas noches para todos y, en primer lugar, muchísimas gracias por estar presente esta noche. Bueno, a todas las personalidades también que nos acompañan, las autoridades, también la directora nacional de Cultura del MEC, Mariana Weinstein, que también nos acompaña esta noche. Hoy hacemos un lanzamiento del Plan Educativo Cultural, que en realidad es un lanzamiento público, puesto que se origina en abril de 2021, hace ya un tiempito, a través de una resolución del Consejo Directivo Central. Y se enmarca dentro de lo que es todo lo que es el Programa de Desarrollo Educativo 2020-2024. Y este Plan Educativo Cultural tiene cabida, tiene un interés especial dentro de ese marco. Yo estaría aquí hablándoles 30 horas del Plan Educativo Cultural porque hay muchísima riqueza, pero me gustaría dejar algunos conceptos básicos sobre de qué se trata este Plan Educativo Cultural y cuáles son sus programas principales, ¿sí? Entonces, en este esquema, esta exposición, aquí tenemos dos partes: concepto y programas, porque el Plan Educativo Cultural está formado de programas, y luego ver algunos proyectos. Cada uno de esos programas está formado por proyectos. Bien, comencemos entonces. El Plan Educativo Cultural, como les decía, tiene 4 programas. El primero es el programa de fortalecimiento del pensamiento uruguayo. El segundo, los voy a nombrar y ahora después digo algunas cosas más. El programa de estímulo del pensamiento crítico, el programa de descentralización educativo-cultural y el programa de promoción de la labor intelectual docente, a lo cual se le suman también algunos otros proyectos transversales, quiere decir que atraviesan a todos estos programas. ¿Por qué son estos programas y no otros? Miren, cuando nosotros hablamos de cultura, tenemos que resolver algunos problemas. El primero es acotar el propio concepto, porque, a ver, cultura puede ser todo y puede ser nada. Entonces, lo que nos interesa particularmente en el marco de estas líneas estratégicas para el quinquenio es establecer dentro de lo que es la cultura, encontrar un justo medio. Un justo medio entre dos extremos que serían viciosos los dos. Y acá me pongo un poco ferreiriano en encontrar esta, ¿no? El pensar por grados. Uno sería pensar la cultura como puramente la alta cultura, como algo de una élite. Las grandes manifestaciones culturales, ese es un extremo, o sea, considerar que solamente es eso. Bueno, las grandes manifestaciones culturales y artísticas son parte de la cultura. Pero si solamente considerásemos eso, estaríamos generando puros espectadores pasivos. Por el contrario, otra forma de entender cultura es la forma antropológica, o sea, cualquier manifestación humana es cultura. Y está muy bien, es muy libre, pero el tema es que cuando todo es cultura, nada lo es. Entonces, la cuestión que nosotros buscamos, y es esto un poco lo que les estaba contando, es el equilibrio entre estas dos versiones, entre una visión restringida y una visión demasiado amplia de cultura. O sea, sí llevar manifestaciones culturales que los estudiantes conozcan, que sepan de la existencia de formas de expresión, de formas de pensar, de formas de interactuar con esa cultura, pero también que puedan producir, que sean productores de cultura. Por eso, hacia el justo medio entre ambas concepciones, definir cultura es lo primero que hay que hacer, y lo primero de un modo claro y orientado a algo que se pueda bajar a tierra. Porque esto es una de las cosas importantísimas, materializar esto, que no quede en la pura palabra, sino que se pueda llevar a la práctica. Y una vez que se definen programas y proyectos educativos que fomenten el conocimiento y el goce de las manifestaciones estéticas, culturales, la experiencia estética es algo fundamental acá también, y brinden herramientas para que los estudiantes puedan ser productores de cultura.
En ese sentido, estas 4 líneas que yo les presentaba al inicio tienen que ver con 4 formas de entender la cultura, o por lo menos 4 énfasis. El primero es la cultura entendida como integración entre el pasado y el presente, y por eso fortalecer el pensamiento uruguayo, o sea, la tradición intelectual que no solamente importa porque sucedió una vez y fue una gloria, sino porque hoy también nos está diciendo cosas. Bueno, eso también nos dice y nos enriquece individualmente y como comunidad también. La segunda, la que tiene que ver con el pensamiento, programa de pensamiento, de estímulo del pensamiento crítico, pensar la cultura entendida como diálogo e intercambio de ideas. O sea, no se puede crear en un marco democrático, republicano, no se puede crear cultura si no hay primero una cultura de diálogo, una cultura de intercambio de ideas. Y en ese sentido nos parece fundamental promover desde este plan educativo cultural las herramientas que nos permitan, que le permitan a las nuevas generaciones poder intercambiar ideas y crear ideas en comunidad, en conjunto. El tercero es la cultura como integración de territorios, comunidades y áreas de conocimiento. O sea, poder llevar la cultura hacia lugares donde no llega y poder también de lugares en donde hay manifestaciones que quizás desde por ejemplo, Montevideo no se conocen, también darles vida a esas manifestaciones. Y por último, considerar a un actor clave, que son los docentes como agentes culturales. O sea, el docente es productor de cultura, no es un obrero no calificado, digamos, por decirlo de algún modo. No, es un intelectual. Y desde ese punto de vista también visualizar al docente y darle herramientas para potenciarlo en ese sentido. El plan educativo cultural, yo les voy a decir una cosa. La vocación es que los conocimientos o los saberes o las competencias a las que esté asociado sean inútiles. Y les voy a decir por qué. Muchas veces se plantea la cultura, las humanidades, incluso el debate, como importante por algo más, porque sirve para la retención de los estudiantes o para fomentar una convivencia, para que se porten bien. No. Lo primero es que la cultura, las humanidades y todo lo que se engloba dentro de estas concepciones valen por sí mismas. Lo que es inútil es algo que no sirve o que no tiene sentido, se suele decir. Pero justamente eso es una virtud, porque lo que no sirve no es siervo de nada. Y lo que no tiene sentido es constructor de sentido también. O sea, importan todas estas cosas en sí mismo porque enriquecen al ser humano y además tienen todas esas ventajas porque generan comunidad, porque sirven también digamos, como fomento a la no deserción, en fin. Pero la primera es esa, el enriquecimiento del ser humano. De los proyectos, yo voy a ir un poquito rápido porque en realidad, bueno. El primero les voy a contar sobre el programa de fortalecimiento del pensamiento uruguayo. La idea aquí es trabajar todos los años con una figura. El año pasado nosotros trabajamos con la figura de José Enrique Rodó, que se cumplían los 150 años de su nacimiento. Está aquí presente también el presidente de la Sociedad Rodoniana. Hicimos distintas actividades que tenían que ver con Rodó, pero desde el punto de vista educativo, o sea, bajando a las aulas. Y una de las actividades que hicimos fue crear un libro de las parábolas de Rodó adaptadas para niños. Ahí hay algunas imágenes del trabajo con las maestras que se realizó en las 12 escuelas Rodó del país. Y este año también se cumplen los 150 años de otra figura importante que es Carlos Baferreira. Ojo, las efemérides son una excusa, lo importante es el contenido, ¿no? ¿Verdad? O sea, eso está clarísimo, ¿no? En ese sentido, a partir de este año, lo que nosotros hicimos fue formar un grupo
de trabajo de Eva Ferreira formado por integrantes de todos los subsistemas. Ahí aparecen, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es generar proyectos desde el plano educativo-cultural, pero también escuchar otras opiniones o otros proyectos que surjan desde el propio cuerpo docente. Entonces, es integrar esas dos cosas. También lo que realizamos fue un convenio con la Fundación Eva Ferreira, que ahí algunas cosas puedo mostrar fotos porque ya fueron realizadas, otras simplemente voy a poner los títulos, ¿no? También es muy importante contar con el apoyo de la Fundación Eva Ferreira Raimondi para este tipo de actividades. Y algunas de las cosas que ya están en marcha son las siguientes: la realización de una adaptación de Lógica Viva adaptada para niños, en la cual se trabaja con 24 escuelas de todo el país, y se está redactando el manuscrito, lo estamos redactando el manuscrito, en conjunto también con la participación de primaria también. Y la idea es que las maestras trabajen sobre ese manuscrito y le propongan a los niños hacer fotos y frases alusivas a esos capítulos o al valor del pensamiento. Una vez que se tengan los capítulos y las fotos, bueno, se van a hacer la publicación a fin de año. Para secundaria y UTU hay un concurso de ensayos breves sobre Carlos Eva Ferreira que también está abierto actualmente. También para docentes hay una jornada académica, Eva Ferreira. Hay un curso, en realidad ahora son varios cursos en todo el país sobre Eva Ferreira en los institutos de formación docente. Y esto lo presentamos mañana, ya les hago la invitación también. Mañana se presenta el concurso de obras de arte sobre Eva Ferreira con la participación de los estudiantes de la Escuela Figari. O sea que ven que hay todo un universo de proyectos que van surgiendo y además ni siquiera no les cuento acá otros que ya fueron apareciendo. O sea, el centro acá es tratar estas figuras, pero desde el punto de vista de que bajen a las aulas, que se hagan actividades concretas. El segundo programa es el programa de estímulo del pensamiento crítico. Y aquí nosotros el año pasado comenzamos con algo bastante novedoso a nivel nacional, que fue el primer torneo nacional de debate, que dada la pandemia lo hicimos virtual, porque a nivel internacional se hace virtual también, ¿no? Este torneo de debate, que el torneo, a ver, les digo, son 2 días, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo importante es todo el proceso. Nosotros hacemos toda una serie de capacitaciones sobre argumentación y debate que está dedicado a los estudiantes. Bueno, ahí hay unas fotos que estas son sacadas de la página de ANEP, ¿no? de algunos registros de la actividad. También hay una propuesta de competencia de pensamiento crítico como razón argumentativa, que es una propuesta que esto tiene que ver también con la parte de transformación curricular, que es un aporte, una sugerencia que se realizó en su momento para trabajar el pensamiento crítico también desde el punto de vista del enfoque por competencias. Bueno, acá están los detalles, yo no voy a profundizar en esto. Para este año, en 2022, tenemos el segundo torneo nacional de debate, que lo tienen ahí, y también está en proceso de presentación, en el que participan 72 grupos de educación media superior de todo el país, y es en la primera parte, que es virtual, la primera fase, y la segunda, que es una fase presencial, que va a ser acá en Montevideo, para 24 grupos. Por ejemplo, los temas de debate, por ejemplo, ahí les puse uno, ¿no? Que es el lenguaje inclusivo. Esas cosas como que... Bueno, ¿debería incentivarse el lenguaje inclusivo o no? Bueno, está. Lo que tiene de bueno estas cosas es que siempre cuando preparás un tema, siempre tenés que preparar las dos posiciones, no importa cuál te toque. Entonces terminás aprendiendo las dos grandes visiones. Eso es muy rico desde el punto de vista educativo. Bueno, y este año en la parte presencial lo vamos a hacer aquí en Montevideo, en el Museo Pedagógico José Pedro Varela, y la gran final, digamos, y también la entrega de premios la va a hacer en la Cámara de Representantes del Uruguay, del Palacio Legislativo, que agradecemos a Ope Pasqué también que está con su presencia y también por cedernos esta importante casa, digamos,
para esta actividad. Bueno, y luego seguir con el trabajo de campo vinculado a la competencia, pensamiento crítico como razón argumentativa. Hay una experiencia, esto es en la escuela Abraham Lincoln. El tercer programa de descentralización educativo-cultural. El año pasado, por ejemplo, lo que se hizo fue una cuestión de representaciones teatrales en 72 centros educativos de todo el país. Y se hizo una versión de Ariel, que también trabajamos con el Instituto Nacional de Artes Escénicas, del MEC. Y aquí hay unas fotos, ¿no? Esto es de todo el país, de Rivera, de Canelones, esto es en el pequeño teatro de Durazno. Acá es una representación que se hizo. Esto es en el techo de ahí del IABA, ¿vieron cuando está el observatorio? Bueno, ahí estuvo precioso. Aparte, ahí tiene un observatorio que está muy bueno, porque incluso hay una parábola del rey hospitalario que habla de no me voy a entretener con esto, pero cada centro educativo también permite su puesta en escena diferente. Es muy rico todo esto. Para este año la idea es hacer una representación análoga, pero vinculada a Aba Ferreira, por supuesto. Otro de los proyectos de descentralización educativo-cultural importantísimos de este año son los clubes de arte, que es un proyecto que es piloto, y la idea consiste en crear clubes de artes en distintos centros educativos para educación media superior. En este proyecto nosotros trabajamos junto a la Dirección Nacional de Cultura y la Dirección Nacional de Educación del MEC, o sea, se ha dado todo un trabajo muy interesante, mancomunado en ese sentido y muy rico, para 20 proyectos. Y la idea con los clubes de arte es que presenten un festival de clubes de arte el 28, 29 y 30 de octubre en un punto del interior del país. Todavía no está determinado, pero lo vamos a determinar. Y bueno, y que hay ya 3 espectáculos que se presenten finalmente en el auditorio de la red. Hay convenios en proceso, por ejemplo, con la arte en las escuelas, también con folcloristas, Eduardo Monteverde está presente también, que fue partícipe de este proyecto, pero actualmente hay un convenio con la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, que además hoy también nos honra con su presencia y con su presencia artística ahora después de esta exposición, así que nos da mucha alegría ello también. Y también sobre talleres de lectura y creación literaria en las escuelas, que es un convenio con el Instituto Nacional de Letras del MEC, ¿no? Hay mucha interacción acá entre estas áreas. Finalmente, voy un poquito rápido para tampoco no abusar del tiempo, pero así un paneo muy general de todo lo que se está... Y de algunos, porque acá hubo algunas cosas una selección, sí. Ustedes tienen los materiales, ahora me voy a poner como maestro, tipo profesor. En los materiales que se les fueron repartidos, o si no los tienen también hay algunos más para darles. De la página 51 a la 54, de la 51 a la 54 tienen el resumen que se pueden fijar. Y si no, tienen también el detalle de todos los proyectos, que más allá de que se lo vayan a estudiar, la idea es que también tengan una idea por dónde viene todas estas cosas. Desde el punto de vista del programa de promoción de la labor intelectual docente, hay algunas ideas que están ahora en sus inicios, pero empezando con fuerza también. La primera es establecer el premio Ariel para docentes, otorgado entre pares. Este es un Ariel que hizo Ramón Cuadra específicamente el año pasado para la obra que se hizo sobre Rodó. La idea es hacer un premio, pero que no venga una institución a decir, me gusta este proyecto, no, que sea entre los propios docentes. O sea, si estamos intentando promocionar a los docentes como intelectuales, bueno, son ellos mismos los que tienen también la capacidad de ver entre la propia comunidad quienes tienen algunas características dentro de las que se puede establecer estos premios. Y el segundo elemento, el segundo proyecto que tenemos es una tarjeta cultural docente que está en exploración, es un proyecto que está en exploración, que es una tarjeta que permita a los docentes tener beneficios en distintos bienes culturales, educativos y culturales, ¿sí? O sea,
establecer también incentivos para que los docentes puedan acceder a esos bienes culturales y nutrirse como personas, como personas que son agentes de la cultura y de la educación. Y para eso se propone en esta etapa explorar posibilidades de implementación. Por ejemplo, explorar también la alianza con alguna institución financiera, y aquí tenemos a Max Apolinsky, que es director del Banco República. La primera institución que vamos a ir a golpearle la puerta va a ser el Banco República, así que atenti que se viene por ahí alguna cosita. Nos interesa mucho poder generar este tipo de incentivos concretos, ¿no?, hacia la cultura. Y el último proyecto, lo que les quiero contar, vieron que hay un universo de cosas que van surgiendo aquí y que van surgiendo no solamente del plan educativo cultural, pues si ustedes ven el equipo, somos quien les habla, María Laura Agosta y María Noel Tenaglia, que están allí, que son asistentes académicas del plan, pero después con mucha interacción con distintos actores, y eso es lo rico. El último proyecto que yo les quiero contar es que tiene que ver con un grupo de trabajo sobre educación en patrimonio. Un grupo de trabajo que está integrado por todos los subsistemas, miembros de todos los subsistemas, por la Comisión de Patrimonio también, y el Plan Educativo Cultural, naturalmente. La idea de este grupo de trabajo sobre el patrimonio es hacer un relevamiento, un informe, que sea un relevamiento sobre qué actividades de educación en patrimonio se están haciendo actualmente, cuáles son las demandas del medio, o sea, se está haciendo unas 30 y pico de entrevistas, se ha hecho a distintos agentes de patrimonio en todo el país, y también proponer ideas al Consejo Directivo Central que evaluará si le parece correspondiente o no. La idea o el primer gran hito de este grupo de trabajo es presentar un informe sobre educación en patrimonio, ya sea que esté concluido o los avances, el 1 de octubre, que es una fecha clave porque es el Día del Patrimonio, ¿no? O bueno, el fin de semana del patrimonio porque son 2 días. Y bien, estos son algunas de los elementos que a grandes rasgos creo que dibujan, para que tenga una idea, por dónde va el plan educativo cultural y por dónde intenta seguir creciendo también y seguir interactuando, seguir explorando estas áreas culturales para poder desarrollar en el ámbito educativo posibilidades que vinculen estas cuestiones culturales, insisto, en elementos que enriquezcan al individuo, a los seres humanos como humanos, simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Siempre el agradecimiento es porque destinan parte de su tiempo profesional y también personal, culminando lo que seguramente ha sido una jornada en diversos ámbitos de las actividades que cada uno desarrolla. En segundo lugar, agradecer a los que se han hecho presentes. En primer lugar, a los que tenemos responsabilidades de conducción de la educación en distintos ámbitos, porque veo a colegas aquí de distintos lugares, los consejeros de Codicen, Gavito, Dora Graciano y Julián Mazzoni, los colegas de los subsistemas educativos que aquí están, la directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, el vicepresidente del Banco República, el presidente de la Cámara de Representantes, órgano que ni más ni menos es fundamento esencial de nuestro sistema democrático republicano. Nos sentimos muy halagados de que esté hoy aquí en la Casa de la Educación. A todos los que están a la distancia, que están siguiendo esta transmisión, muchas gracias. Cuando nosotros asumimos en marzo del 2020 y constituyendo, elaborando el plan de desarrollo educativo 2020-2024, dijimos, es fundamental iniciar un proceso para estrechar, para cultivar, para fortalecer la alianza entre la educación y la cultura, que tantas veces, y lamentablemente, permanece con ciertas distancias o no del todo asociada
como debería ser en el ámbito educativo. Y ahí comenzamos a trabajar y desarrollamos diversas acciones en ese sentido, y llegó la posibilidad de que Horacio Bernardo se integrara al equipo de la educación, atendiendo su formación y la posibilidad de que coordinara y de que propusiera al Consejo Directivo Central, luego de muchas conversaciones que tuvimos, un plan estructurado que tuviera un conjunto de acciones específicas para desarrollar en el ámbito educativo. Mantuvimos reuniones con representantes de la Dirección de Cultura y sus distintos institutos que allí están, y se constituyó un equipo que Horacio Bernardo coordinó, que no solo está en la órbita del CODICEN de la ANEP, sino que comprende a los subsistemas educativos. Y ahí lo primero que queremos decir: este Consejo Directivo Central de la ANEP tiene una lógica y una visión de ser, que es mirar el bosque más allá de los árboles. Y este Consejo Directivo Central tiene vocación de hacerlo, porque el sistema educativo público nacional necesita que así sea. Necesita que este órgano director coordine y articule, y como bien decían los directores y subdirectores que están aquí, trabajemos en clave ANEP, que es ni más ni menos sumar las potencialidades que el sistema educativo público como ente autónomo que tiene, con foco efectivo en nuestros estudiantes y potenciando la figura de nuestros docentes. No es ninguna visión centralista, es una visión lógico-funcional que tiene como claro propósito orientar, dialogar, fortalecer el trabajo articulado entre los distintos subsistemas educativos. Y créanme francamente que cuando lo decimos y estamos en nuestros ámbitos de decisión y de trabajo compartido, o como cuando salimos a los distintos territorios del país, a los distintos lugares, lo estamos lentamente logrando. Y eso es bien importante decirlo y reconocerlo, porque hay un reconocimiento al trabajo que mucha gente realiza desde sus propias comunidades, porque esa articulación y coordinación muchas veces se logra por el conocimiento personal que las personas, en particular en el interior del país, tienen una con otras, pero difícilmente pueda permear todo el sistema educativo si los que estamos en cargos de responsabilidad en distintos estamentos de este sistema no lo concretamos y no lo llevamos adelante. Y realmente, con orgullo decimos que lo estamos llevando adelante. Este plan educativo cultural es una de las tantas facetas que ese modo de ver, que esa forma de actuar tiene. El plan educativo cultural concibe a la cultura como elemento determinante de la libertad del individuo. Y eso para nosotros es fundamental. Quien no tiene cultura, quien no conoce la cultura, quien no accede a sus distintas expresiones, cualquiera sean ellas, no es libre. Y nosotros creemos que es fundamental fortalecer el acceso a la cultura, así como el desarrollo de la cultura, a través del sistema educativo que constituye una maquinaria excepcional que este país tiene. 2.790 establecimientos educativos a lo largo y ancho de todo el país. Comunidades educativas que empezaron a fortalecer el trabajo en clave ANEP, que desarrollan distintas acciones y que están ávidas, deseosas de tener apoyos institucionales, como aquí se mostró que el año pasado, y a pesar de la pandemia, porque a mí me gusta decirlo, ya creemos que pasó la pandemia y nos olvidamos de las dificultades múltiples que tuvimos. A pesar del 2021 complejo, complicado que tuvimos, Horacio, a quien agradezco especialmente el trabajo que ha llevado adelante, y a todo el equipo, demostró que pudimos hacer durante el 2021. La pregunta entonces que nosotros nos tenemos que hacer es, a partir de esa concepción, ¿es necesario llevarlo adelante? ¿Cuál es la realidad de este país? Cuando nosotros vamos a los actos de colación de grado, cuando nosotros vemos carteleras en los centros educativos, ¿vemos realmente valorizado, recordado el pensamiento nacional más allá del educativo? ¿Es así? ¿Lo tenemos?
¿O notamos cada uno de nosotros que con el transcurso del tiempo se ha ido desvaneciendo ese reconocimiento a esas mujeres, a esos hombres que fueron adelantados para su época, que nos hacen sentir orgullosos como país, que sembraron las bases de la nacionalidad oriental y que en definitiva muchas veces son olvidados y no recordados o injustamente dejados de lado? Entonces, vaya si es necesario el fortalecimiento del pensamiento nacional. Y vaya si es necesario hacerlo a través de distintas y múltiples acciones que yo no voy a recordar, pero que tienen que hacerse carne en nuestras comunidades educativas. De nada vale tener hermosos planes en el papel, diagramados y estructurados, si no están en la esencia de nuestra comunidad. Y por eso aquí el coordinador y los responsables de cada uno de los subsistemas, asumiendo el compromiso de que va a ser así, de que vamos a ir en incremento en estas acciones y de que en nuestras comunidades educativas asumimos la responsabilidad de que se constituya a través de los equipos, las inspecciones, los coordinadores, los directores, los docentes que han estado. Por eso es fundamental llevarlo adelante junto con otras acciones. La pregunta también a hacernos ¿es necesario fomentar el pensamiento crítico? ¿Es necesario desarrollar acciones tendientes a tener una mayor escucha, a buscar caminos que propicien fundar argumentativamente las posiciones que cada uno sostenga legítimamente? ¿O la interposición de argumentos o de que, cuando bien lo dice la consejera Dora Graciano tantas veces que la escuchamos, cuando está uno exponiendo su propuesta, su visión o exponiendo su punto de vista, generalmente lo que pasa es que el que está enfrente con otra posición está escuchando no lo que está diciendo y su razón de ser y su posición, sino cómo le va a contestar, cómo se va a oponer a lo que el otro está diciendo. Entonces es fundamental desarrollar estas instancias de debate como además herramienta de mayor y mejor aprendizaje en nuestros centros educativos. Como herramienta, ¿saben de qué? Porque lo viví en el primer torneo de debate que hubo, que fue modesto, que fue chico, pero fue hecho con mucho esfuerzo de Horacio y de quienes lo acompañaron en todo el país. Motivación, generar motivación, ganas, sentirse parte en ese proceso de aprendizaje y de desarrollo personal. Entonces la pregunta creo que se contesta por sí sola. Hablamos de descentralización, también fundamental, de interactuar, de valorar y de reconocer y de conocer las cosas que se hacen en tantos puntos del país, de visibilizar lo que sucede en muchos espacios educativos e incluso fuera de lo educativo, integrando, articulando con diversos actores y poniendo a un actor clave que el sistema educativo tiene, que es fundamental reconocerlo como agente cultural, como decía Olga, que son nuestros docentes. A la vez de generar oportunidades, porque acá se habló de la tarjeta docente cultural que se va a trabajar, porque hay que posibilitar no solo el desarrollo como generadores que aquí se plantea, sino también el acceso a las fuentes y a la cultura que existe en distintas dimensiones. Porque también aquí muchas veces hay un problema de accesibilidad por la ubicación de gran parte de los equipos docentes a lo largo y ancho de todo el país, y también problemas de accesibilidad por problemas económicos. Entonces nosotros tenemos que atender esa diversidad de situaciones. Obviamente que aquí tiene que haber, y lo valoro mucho, una articulación interinstitucional con distintas entidades, como lo hubo con la Dirección de Cultura y sus distintos institutos, y como seguramente lo va a haber a futuro, porque es bien importante hacerlo y de sumar esfuerzos. Aquí estamos espalda con espalda trabajando por esta articulación necesaria y este desarrollo a futuro. También con otras entidades. El año pasado lo tuvimos con el Banco de la República, que propició la posibilidad de que la figura de Rodó, las parábolas, llegaran a los estudiantes, fueran ilustradas, se hicieran carne en los mismos. Los estudiantes de esas dos escuelas luego fueron agentes multiplicadores en otros escenarios educativos. Entonces, este año vamos por Baferreira, seguramente vendrán otras acciones, otras propuestas. Este plan es el inicio, se deberá enriquecer muchísimo más
Y por eso la invitación a quienes están en los distintos lugares, en nuestros distintos estamentos, me sale decir, de este cargado y complejo sistema educativo que la ANEP tiene. La invitación a trabajar en que esto se concrete en realidad, de que esto en definitiva permee todos los centros educativos y que tengamos para el año que viene un plan de desarrollo educativo que sea mucho más ambicioso que el que tenemos hoy. Pero hoy la ANEP, en forma articulada con distintos actores a nivel de la propia ANEP, a nivel de otras entidades como algunas de las que mencioné, tiene su primer plan educativo cultural que apuesta a eso. Apuesta a valorizar la alianza estratégica entre la educación y la cultura. Apuesta a valorizar y poner en valor a nuestros docentes, con centralidad en el estudiante, reivindicar con orgullo nuestro pasado y asumiendo desde él los desafíos inexorables que como educación y como país tenemos con el porvenir. Muchísimas gracias.